Buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Seguimos con el estudio de Romanos. Estamos en el episodio 35 ya, casi terminando. Y hoy vamos a dar el capítulo 15, pero del versículo 1 al versículo 13. Y como siempre, antes de empezar, vamos a ver con lo que vimos la última vez. Vimos cómo Pablo estaba empezando el capítulo 14 y cómo explicaba que no teníamos que contender con los hermanos débiles en la fe en lo que concierne a cosas que no son pecaminosas. El Señor está tanto con ellos como con los hermanos que son fuertes en la fe. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor, sea que celebremos fiestas, guardemos días de ayunos y ceremonias, en el caso de judíos conversos o no, por ejemplo, ¿no? Y Pablo explicaba que como vivimos y morimos para el Señor, tenemos que ser de Él en todo momento, sabiendo que al Él ser nuestro amo, Él nos juzgará. Así que tenemos que dar siempre cuentas ante el Señor, por eso hablaba del tribunal de Cristo. No debemos de juzgar al hermano ni pensar que somos mejores o superiores a los demás y sobre todo no debemos poner tropiezo a los hermanos y por tanto si algo puede hacerles tropezar o ser ocasión de caer, lo que tenemos que hacer es no hacerlo porque si no, no demostramos amor. Y luego dice al final que no hiciésemos que se pierda alguien porque en Cristo murió. Algo muy interesante que ya vimos las implicaciones y si no habéis podido ver el vídeo, pues os invito a ver el vídeo de la semana anterior. Vamos a hacer ahora una pequeña introducción porque el inicio del capítulo 15 sigue siendo una continuación de lo que Pablo está diciendo sobre la unidad de los hermanos y el trato que nos debemos de dar, enfatizando cómo las libertades que tenemos en Cristo la tenemos que utilizar con sabiduría. Recordemos lo que decía en Corintios, como el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Hay que tener conocimiento, pero en amor. El fin es el de nunca hacer tropezar a un hermano, sabiendo que tenemos un Señor y a él tenemos que darle cuenta, puesto que si hacemos tropezar a un hermano, no andamos conforme al amor, como decía en Romanos 14:15 del capítulo anterior, y como por nuestro conocimiento, como acabamos de ver, se puede perder el hermano débil porque en Cristo murió, algo que vimos que también repetía en 1 Corintios 8:11 al 12. De hecho, estas palabras de Pablo las podemos llevar a otros aspectos de la vida cristiana, especialmente de la persona que es fuerte en la fe y donde sus acciones pueden hacer tropezar a los débiles en la fe en otros aspectos. En este caso nos centramos no solamente en la libertad que tenemos en Cristo, sino también en el mal ejemplo a causa de acciones ilícitas o pecaminosas. Esto se ve reflejado especialmente en personas que son vistas como fuertes en la fe hoy en día. En esta categoría pues contarían gente como pastores, teólogos y líderes de iglesia, ¿vale? Así que lo que vamos a ver ahora es cómo se pueden hacer tropezar a los débiles en la fe en otros aspectos, no en los aspectos que hablaba Pablo en particular en este momento con lo de la comida, etcétera, sino con otros aspectos para que veamos también hasta dónde puede llegar este tipo de influencia que podemos tener en los demás. Y yo lo he dividido de esta manera, ¿no? Consecuencia del mal ejemplo en los líderes y pastores. En la libertad que tenemos o que tienen los líderes en Cristo, podemos hacer tropezar a los nuevos creyentes y ser la causa de que se pierdan, como hemos visto anteriormente. En el ejemplo como cristianos, podemos hacerle pensar que la práctica de pecado es algo normal y que las acciones pecaminosas implican que se hacen bajo la mente de Cristo, esta que supuestamente tenemos que tener y que se predica, y que si esta persona vive una vida en pecado, está el líder de la iglesia, por ejemplo, y hace este tipo de cosas, o líderes en la iglesia en general, pues pueden hacer pensar a los nuevos creyentes que esta es la forma normal de ser del cristiano, cuando en realidad no lo es. Las malas actuaciones y contestaciones de los líderes hacen que también los nuevos creyentes potencialmente puedan actuar de la misma manera o, por el lado contrario, que rechacen incluso el evangelio. Las dos cosas son igualmente malas. Los pecados en práctica de los líderes son llevados como ejemplo por los nuevos creyentes para hacerlos en su vida. Por ejemplo, si vemos y conocemos a un pastor que no declara el dinero que le dan de las ofrendas y la gente lo sabe, pues los nuevos creyentes pueden hacer lo mismo, porque si el pastor lo hace, nosotros también. Incumplir leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, pueden hacer que hagan lo mismo y que copien al pastor o al líder porque piensan que está reflejando la mente de Cristo cuando en realidad no lo están haciendo, o también incluso se pueden ir de la fe por el mal ejemplo que están dando. De hecho, muchos líderes utilizan falsos ejemplos de la Biblia para justificar sus actos. Por ejemplo, dicen que mentir es bueno porque Abraham lo hizo. O practicar el pecado, por ejemplo, no está mal, pero la interpretación de lo que dice Pablo en Romanos 7 es la vida de un cristiano, ¿no? De esto ya también hemos hablado, etcétera. Todos estos puntos no solamente contaminan la iglesia en general, sino que hacen que las personas renuncien a la fe o crean que están practicando la verdad cuando en realidad no lo hacen. Las palabras de Jesús
dirigidas a los escribas y fariseos en Mateo 23:15, también se podrían aplicar a este tipo de líderes. Recordemos lo que decía: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, una persona que se convierte al judaísmo en esa época, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y bueno, para más información acerca de cómo los líderes tienen que actuar, se puede leer, o os invito a leer, 1 Timoteo 3, 1 al 13, Tito 1, 5 al 9, Éxodo 18, 21 al 22 también. Así que empezamos el estudio. Vamos a ver esta primera parte. Vamos a leerla entera y luego, como siempre, poco a poco vamos a ver los versículos en particular. Dice lo siguiente ahora y vemos cómo sigue con el hilo conductor que llevaba desde el capítulo 14. Así que, versículo 1, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos como Pablo sigue hablando de lo que venía diciendo del capítulo 14, y es muy importante porque, como vimos, Pablo reprendió a los de Corinto por no madurar y tener que darle leche cuando ya debían de estar comiendo vianda. Esto lo vimos en 1 Corintios 3, 1 al 2. Hoy en día tenemos que entender estas palabras de Pablo y llevarlas a cabo en la congregación para la mutua edificación, pensando siempre en los demás y muriendo al yo, que es lo que vamos a ver que nos quiere decir también aquí. Versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vemos aquí cómo Pablo se incluye evidentemente en las personas que es fuerte. En este versículo de Romanos 15:1 es donde vemos cómo Pablo enfatiza que el argumento general está principalmente enfocado a las posibles consecuencias que las acciones de los fuertes en la fe puedan hacer a los débiles, que vimos en Romanos 14:1. La palabra que Pablo utiliza como soportar es bastazo, que implica, entre otras cosas, cargar un objeto, soportar, sustentar o proveer. Es la misma palabra que Pablo utiliza en Romanos 11:18 cuando habla de cómo los gentiles no se pueden jactar contra las ramas porque la raíz es quien les sostiene, la misma palabra bastazo. En Gálatas, Pablo habla de como seguidores de Cristo tenemos que andar en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne, puesto que estos se oponen al Espíritu. Después, Pablo menciona las obras de la carne, en el capítulo 5, versículo 18 al 21, y cómo los que las practican no heredarán el reino de Dios. A partir de ahí, Pablo menciona los frutos del Espíritu y cómo si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Al final del capítulo 5, Pablo menciona cómo no tenemos que ser vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, 5:25, para luego seguir hablando de cómo tenemos que actuar con los hermanos sorprendidos en alguna falta, en el capítulo 6, versículo 1. Es justo después de decir todo esto que Pablo menciona lo siguiente, en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta palabra que vemos aquí de sobrellevar es la misma que vemos en Romanos 15:1 de soportar las flaquezas de los débiles. Aquí veis el lema es bastazo en griego y aquí también lo veis en Gálatas 6:2. Podéis parar la pantalla y verlo con detenimiento. Y esto es muy interesante porque justo al final de la carta, unos versículos después, Pablo habla de cómo él se gloriaba en la cruz de Jesús, por quien el mundo se le es crucificado a él y él al mundo, y cómo en su cuerpo traía, y utiliza la misma palabra, bastazo, las marcas del Señor Jesús. Dice lo siguiente, el versículo 14 al 17 del capítulo 6 de Gálatas. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aquí podéis ver el interlineal como cuando dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, este traigo es la misma palabra que utiliza aquí también en Romanos 15:1.
Luego dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Así que dice, básicamente, los que son fuertes en la fe tienen que soportar las riquezas de los débiles, y luego dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Esto refleja la importancia del amor al Señor y cómo esto se ve también reflejado a los demás. Pablo hace eco a las palabras que mencionó en el capítulo anterior de cómo no vivimos para nosotros, sino para el Señor. En Romanos 14:8, y vimos cómo hablaba de el tribunal de Cristo al que todos compareceremos. Aquí también se incluye la idea mencionada anteriormente de cómo debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Romanos 12:1, no presentándolos como instrumentos de iniquidad, instrumentos o armas, como vimos la palabra que significaba en griego, en Romanos 6:13. Dice ahora el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí hay un contraste muy interesante que vemos también arrastrado del capítulo anterior. El agradarse a uno mismo, aunque sea en la propia libertad del cristiano, puede ser tropezadero para un hermano débil en la fe y por lo tanto también traer destrucción, que es justamente lo contrario de la edificación, que es a lo que somos llamados en el cuerpo de Cristo. Pablo demostró este amor por los demás en situaciones donde no fue tropiezo. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 32 al 33, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y una pequeña nota importante, ver cómo estas situaciones de las que habla Pablo, en las que él no se hizo tropiezo, no implica que Pablo, por ejemplo, compartió de las obras infructuosas de las tinieblas para no ser tropiezo, en absoluto, y tampoco que aceptó enseñanzas falsas y falsas doctrinas en absoluto. Vemos la importancia de la edificación que también hablaba en el capítulo 14, y de hecho Pablo habla en otras de sus cartas sobre cómo la iglesia es el edificio de Dios en 1 Corintios 1:3 y cómo tenemos que contribuir a esta edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 14, versículo 3, 5, 12 y versículo 26, Pablo habla de los dones para edificación de la iglesia. Las implicaciones en este sentido son claras. Los dones no son dados para el propio yo, para el orgullo personal, sino para la edificación, siempre mirando por los demás y no por nosotros mismos. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:10, que también lo menciona en 2 Corintios 10:8, Pablo habla de la severidad que es del Señor, que el Señor le ha dado para la edificación. Esto implica que en ocasiones un siervo de Dios bajo la autoridad de Dios puede utilizar severidad con fines de edificación. Aquí lo podéis ver en 2 Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. En 1 Corintios 10:8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Así que existe esta autoridad dada por el Señor para edificación, pero esta autoridad viene con severidad, porque viene para corrección que al mismo tiempo trae edificación, lo que implica que Pablo no practicaba de las obras infructuosas ni de los hechos pecaminosos de las personas, sino que iba en contra de ellos. Y además es bueno que leáis Corintios 2 y 1 Corintios para que veáis lo que había ahí en ese sentido, para que veáis cómo Pablo, cuando habla de la severidad que él puede utilizar, es siempre para edificación en contra de falsas doctrinas, falsas prácticas, etc. En Efesios 4 habla de ciertos ministerios que el Señor ha puesto también para la edificación del cuerpo de Cristo en Efesios 4:12. Es por esto que en Efesios 4:29 Pablo nos dice que no debemos hablar palabras corrompidas, sino las necesarias para edificación. Dice lo siguiente, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así que dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esta segunda parte, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Es interesante lo que viene aquí a decir Pablo. Vemos como dice en lo que es bueno. Esto implica que no se puede agradar a un hermano en lo que es malo. Todo lo que tenga que ver con circunstancias o acciones que contribuyan a la destrucción del cuerpo de Cristo es malo y por lo tanto no debemos de hacerlo. Esto incluye falsas doctrinas, inducir al pecado, no corregir al hermano que hace lo malo, etcétera, que es justo lo que queremos dar a entender en este estudio particular. Cuando Pablo se hace a los demás y dice hacerse a los débiles y de amarles,
no se refiere a que haya que ser complacientes con sus pecados, aceptar falsas doctrinas, etc., sino en cosas de este estilo que no tienen ningún tipo de importancia doctrinal o que corrompan a las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, como he visto con el caso de la comida, pues no pasa nada. Pero en otras cosas que son diferentes y que pueden corromper la iglesia y que pueden traer destrucción a la iglesia, hay que utilizar la severidad que el Señor ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que hay que agradar al prójimo en lo que es bueno, no en lo que es malo, sino ya es pecado. Y ya no trae edificación, sino destrucción. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pablo se centra ahora en el ejemplo de Cristo, y esto es importante porque quiere dejar claro que si el creador del mundo y de todo lo que existe no se agradó a sí mismo, nosotros, como siervos que somos, doulos, tampoco deberíamos de hacer lo mismo. Esto de doulos lo digo por una cosa muy importante que vamos a ver después. Una vez más, el ejemplo de Jesús como el ejemplo que tenemos que seguir es lo que pone Pablo para nosotros. Este ejemplo que también enfatiza en Filipenses, donde dice lo siguiente, en el capítulo 2, versículo 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, muy similar a lo que vemos aquí, sino cada cual también mire por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Importantísimas estas palabras y vemos cómo también concuerdan muy bien con lo que está hablando aquí en Romanos 15. La idea es clara: Jesús, siendo Dios, no se agradó a sí mismo, sino que pensó en los demás. Este amor al mundo que vemos también en Juan 3:16, ¿no? También reflejado por el Padre. Quizá esto a veces se puede dejar pasar por alto, pero las implicaciones son grandísimas de lo que está diciendo aquí Pablo, porque pone el ejemplo de Jesús, puesto que si habría alguien que podría o tendría toda la autoridad y legitimidad de agradarse a sí mismo, es Jesús, puesto que es Dios mismo y no tenía pecado, pero así no lo hizo por nosotros. Vino a este mundo para morir por el mundo y así salvar a aquellos que tuvieran fe en él. Y aquí cuando Pablo dice antes bien como está escrito, aquí hace mención a la segunda parte del Salmo 69:9, que recordemos que la primera parte fue recordada a los discípulos en la purificación del templo en Juan 2:17. Y aquí podéis ver los dos versículos uno al lado del otro y cómo esta parte de aquí es la que Pablo menciona del Salmo 69:9, ¿vale? Y vemos como Pablo menciona la Septuaginta. Aquí podéis ver también, para los que sepan leer griego, cómo es la parte que menciona Pablo, es básicamente lo que pone aquí letra por letra en el Salmo 68:10, que es el equivalente al que hemos visto anteriormente, pero en la Septuaginta, porque los salmos, por ejemplo, están divididos diferentemente. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo demuestra una vez más su confianza en la palabra del Señor. Esto es algo que viene demostrando por el extendido uso que hace y las referencias a diversos pasajes del Antiguo Testamento para demostrar, por ejemplo, la deidad de Jesús o la admisión del pueblo gentil que estuviera en el Mesías. Sin embargo, aquí Pablo lo enfoca a la esperanza que está reflejada en la palabra de Dios para todos los creyentes. Pablo nos expresa un sentimiento similar en 2 Timoteo 3:16, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En otras ocasiones, también Pablo menciona las escrituras para darnos esperanza y demostrarnos la paciencia que debemos de tener. Por ejemplo, en Romanos 4:18, que ya lo vimos, dice: él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Un ejemplo de cómo Pablo pone el Antiguo Testamento para demostrarnos que en la palabra del Señor hay esperanza. Romanos 4:23-24, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe contada por justicia, viendo otra vez otro ejemplo del Antiguo Testamento aplicado a nosotros como una esperanza que tenemos. En 1 Corintios 9:9-10, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza
debe recibir el fruto. Así que vemos cómo sigue reflejando en el Antiguo Testamento ciertas partes para demostrarnos esta esperanza que está basada en las Escrituras. Así que es algo que Pablo ya también hacía en muchas ocasiones. Lo cual es también muy importante porque nos ayuda a entender que las Escrituras del Antiguo Testamento son también esenciales hoy en día para todos nosotros. Esto iría en contra del pensamiento común en la iglesia de hoy en día moderna o de muchas iglesias modernas donde solo toman en cuenta los textos del Nuevo Testamento y echan a la basura prácticamente todo el contenido del Antiguo Testamento. Y vemos como Pablo utilizaba el Antiguo Testamento en muchas ocasiones para demostrar el amor, la paciencia y la benignidad de Dios. Romanos 15, 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios de la paciencia y de la consolación. Aquí vemos como Pablo nos indica que esta paciencia y consolación de las Escrituras lo son así porque provienen del mismo Dios. Es justamente lo que hemos visto antes, ¿no? En Romanos 15:4, cuando decía, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, y era justo que el versículo siguiente dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Así que vemos cómo todo está basado siempre en el Señor. Las Escrituras, evidentemente, son inspiradas por el Señor. Y aquí Pablo está haciendo una especie de oración o súplica que hace para que el Señor nos dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Este sentir, lo más posible, es que se refiere al sentir que hubo en Cristo de no agradarse a sí mismo, que es lo que viene mencionando el versículo 3. Y luego dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El sentir de Jesús en nuestra vida, este de obedecer al Padre y de no agradarse a sí mismo, es lo que hace que todos podamos glorificar a Dios en ese estado de unidad que Pablo quiere que tengamos y que evidentemente Dios quiere que tengamos. Por lo tanto, las palabras de Pablo son claras. Si se quiere glorificar a Dios, tenemos que estar en unidad como iglesia, en este edificio de Dios. Y para eso tenemos que tener el sentir de Cristo y no el sentir humanista de agradarse a uno mismo. Vemos la diferencia entre el mundo, la idea mundana y la idea cristiana, que también tiene que estar reflejada en los cristianos en todo momento, el no agradarse a nosotros mismos, sino evidentemente primero al Señor, y así podremos también agradar a los demás, no con el conocimiento que emanece, sino con el conocimiento del Señor, que viene con amor y que edifica al cuerpo de Cristo. Romanos 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Cuando dice por tanto, está como dando la conclusión a todo el argumento que ha dado. En el principio del capítulo 14 se nos habla de recibir al débil, versículo 1, y cómo Dios ha recibido tanto al que come como al que no come, en el versículo 3. Ahora, después de poner el ejemplo de Jesús, Pablo dice cómo también debemos recibirnos como Jesús lo hizo, importantísimo. ¿Qué quiere decir esto en el contexto de Roma? Pues es importante entender lo que Pablo quiere exponer aquí. Vemos cómo Pablo hace la distinción entre diferentes tipos de hermanos, principalmente el débil y el fuerte en la fe. Estas diferencias podrían también verse no solamente entre diferentes tipos de madurez espiritual, sino también por la diversidad que había en la iglesia o en las iglesias de Roma, donde había una mezcla entre personas judías y gentiles que se habían entregado a Jesús. Aunque también podría darse el caso que las personas más débiles en la fe en las iglesias o en la iglesia de Roma se tratasen de gentiles conversos y los más fuertes de judíos conversos, ¿vale? Puede darse esta posibilidad también. Recordemos que el principal argumento del libro de Romanos, que abarca más de la mitad del libro, es cómo Dios ha aceptado al pueblo gentil por medio de la fe en el Mesías. Por esta razón existe la posibilidad de que ahora Pablo no solo se refiere a las diferencias que había en cuanto a fortaleza de la fe entre nuevos y maduros creyentes, sino también en las diferencias y divisiones que había entre el lado gentil y judío. Y esto lo podemos ver con más claridad en el versículo 8, donde dice lo siguiente. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Pablo enfatiza ahora que Jesús, el Mesías, vino para ser siervo o ministro de la circuncisión, es una manera de decir el pueblo judío, para mostrar la verdad de Dios. La palabra utilizada por Pablo como siervo en esta ocasión no es la de doulos, importantísimo, por eso lo he mencionado anteriormente, sino como diáconos, que implica ser un ministro o ser un siervo. Esta palabra es la que el mismo Pablo aplica después para el servicio del diaconado que vemos en las iglesias del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Jesús vino para servir al pueblo judío, a la circuncisión, para así confirmar
las promesas hechas a los padres. Es importante ver cómo el propósito del plan salvífico de Dios era por medio de enviar a su Hijo como el Mesías, en primer lugar, para servir a la casa de Israel, la circuncisión. En Mateo 15:24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Lucas 22:27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y en Gálatas 4:4-5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, circuncisión, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que vemos este concepto de cómo Jesús vino a la circuncisión y cómo vino para ministrar. De esta manera, las promesas hechas a los padres se cumplirían. Estas promesas son sobre la bendición a todas las naciones y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, que vimos en Génesis 12:3, y también se repite de una manera similar en Génesis 22:18. Por lo tanto, Jesús demostró la verdad de Dios, la veracidad de sus promesas al ser siervo, Mesías de los judíos, y así cumplir las promesas de Dios y serlo también para todo el mundo. Vamos a pasar a la última parte, versículo 9 al 13, que dice lo siguiente: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es aquí cuando vemos también cómo el mensaje de Pablo también tiene en mente estas diferencias que habría entre judíos y gentiles. Esta es otra ocasión más en el libro de Romanos que Pablo deja claro que los gentiles también son partícipes de las promesas de Dios hechas a los patriarcas por medio de la fe en Cristo. En el versículo 9, Pablo hace una mención del Salmo de David en el Salmo 18:49, que también es encontrado en 2 Samuel 22:50. Aquí lo podéis ver cuando dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Esto lo podéis ver también en Salmo 18:49 y en 2 Samuel 22:50. ¿Vale? Podéis parar la pantalla y leerlo. Y también, como en otras ocasiones, Pablo hace una mención de la Septuaginta, de este versículo, como podéis ver aquí señalado, de Romanos 15:9, y de Salmo 17:50, que es el equivalente que hemos visto anterior en la Septuaginta, y segunda de Samuel 22:50, que es segunda de Reyes 22:50 en la Septuaginta. Dice el versículo 10, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Aquí Pablo hace una mención a Deuteronomio 32:43. Juan Calvino, en su comentario de Romanos, dice que Pablo hace una mención al Salmo 67:5, a pesar de conocer que comúnmente se decía que la mención era de Deuteronomio 32:43. Aquí puedes ver y leer la mención de Calvino, como él habla de cómo la mención, aunque comúnmente era entendida de Deuteronomio 32:43, él pensaba que era del Salmo 67:4. Sin embargo, lo más probable es que Pablo hiciera una mención de Deuteronomio 32:43, pues menciona palabra por palabra parte del versículo 43 de Deuteronomio 32. De hecho, en Deuteronomio se utiliza la palabra etnos, que también tiene connotaciones del pueblo gentil, en conjunto con la palabra laos, que tiene un sentido más generalizado a pueblo, gente, gentes, nación, multitud, y que también se utiliza para el pueblo de Dios. Y ahora bien, en el Salmo 67:5, que es el 66:6 en la Septuaginta, no se hace esa diferencia entre etnos y laos, sino que solo se hace mención a la palabra laos. Aquí se puede ver las dos citas mencionadas, y como se puede comprobar, la mención de Pablo de Romanos 15:10 está palabra por palabra, igual que la que ocurre en Deuteronomio 32:43. Aquí podéis ver Romanos 15:10 y Deuteronomio 32:43 y Salmo 66:6, que es el equivalente al 67:5 en la Septuaginta. Y veis como, por ejemplo, aquí Pablo hace una utilización de las mismas palabras de la Septuaginta en Deuteronomio 32:43, y haciendo esta diferenciación entre etnos y laos, ¿vale? Veis aquí las dos palabras que están también aquí y aquí. Y aquí en el Salmo 66:6 pues solo hace mención de la palabra laos en dos ocasiones. Así que palabra por palabra mencionando Deuteronomio 32:43, lo más probable, casi sin lugar a dudas, es que la mención sea de Deuteronomio 32:43.
Versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Aquí Pablo hace una mención del Salmo 117.1, que es el 116.1 en la Septuaginta. Vamos a ver lo que dice aquí. Veis aquí la mención del Salmo 117.1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Vemos aquí ahora abajo la mención en griego de Romanos 15.11 y la mención de la Septuaginta. Y es súper interesante ver cómo siempre el Señor, el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento pues se traduce como Señor, que es como se equipara a Jesús en muchísimas ocasiones. Y esta mención que hace aquí Pablo en este versículo específico es importantísima porque está una vez más declarando que el pueblo gentil también iba a alabar y magnificar el nombre de Dios, como siempre demostrando por medio de las escrituras que el pueblo gentil también iba a ser parte de la familia de Dios por medio del Mesías y su fe en el Mesías, evidentemente. Y luego dice en el versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ahora Pablo menciona otro versículo del Antiguo Testamento para demostrar que parte de estas promesas son cumplidas en el pueblo gentil. Para esto Pablo menciona Isaías 11:10. Vamos aquí como dice lo siguiente, está la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y aquí abajo podéis ver la mención en griego y de la Septuaginta con las porciones que Pablo utiliza en este versículo, ¿vale? Aquí es cuando Pablo habla de que la raíz de toda esta inclusión de los gentiles viene de la raíz de Isaí, que es el padre de David, Jesús siendo también, recordemos, descendiente de David. Esto indica cómo esta inclusión de los gentiles ya estaba profetizada y cómo Pablo utilizaba la escritura para demostrarlo. Pero aquí hace el énfasis de que Jesús, el Mesías, es la esperanza y la razón por la que los gentiles conversos forman parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Jesús es tanto el Mesías de los judíos como el de los gentiles. La intención de Pablo es clara. Los gentiles no solamente pueden ser salvos, sino forman parte de la familia de Dios por medio de la fe en el Mesías, como también el pueblo judío, que tiene que confiar en el Mesías, evidentemente. Esto incluye ser recibidos a los gentiles, amados, tratados como hermanos, y de ahí que Pablo insistiese en recibirse los unos a los otros en todo momento, ¿vale? Y no tener estas distinciones entre personas porque somos todos hijos de Dios en Cristo. Hoy en día tenemos que recordar también que de la misma manera que se pide recibir a otros creyentes, por el contexto parece que habla de gentiles, también nosotros debemos siempre de recibir bien en amor sacrificial a cualquiera que se convierta. Este amor sacrificial del ejemplo que puso Pablo por Jesús. Así que tenemos que hacer nosotros lo mismo hoy en la iglesia, recibir a los otros creyentes y no hacer grupos en la iglesia por diferencia de color, raza, tribu, nación, etcétera, que existe hoy en día y ocurre en muchas iglesias, desgraciadamente. Y el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo ahora repite la fórmula que utiliza en el versículo 4, donde habla de la esperanza en las Escrituras que está basada en Dios. En este momento, Pablo incluye una oración por los lectores de su carta para que el Dios de esperanza les llene de gozo y paz en el creer. Recordemos que tanto gozo como paz son los frutos del Espíritu, como él mismo dice en Gálatas 5:22, que ya también leímos la semana pasada. En el creer, esta frase implica que en la fe en Dios es como llegamos a tener esa esperanza y en consecuencia gozo y paz. Tenemos que confiar en Dios en todo momento. De esta forma podremos experimentar el gozo y la paz del Señor en todas circunstancias. Vale la pena remarcar que justo uno de los versículos anteriores, en el versículo 17, Pablo menciona cómo el reino de Dios se trata de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es por medio de este poder del Espíritu Santo que podemos llevar a cabo una vida que representa que somos hijos de Dios y representantes suyos en esta tierra. Por lo tanto, en medio de las circunstancias de la vida tendremos la paz que viene de Dios, no la que viene del mundo, sino esta que sobrepasa todo entendimiento. Recordemos lo que dice Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Recordamos, esta paz que está hablando aquí Pablo no está hablando de la paz que tenemos con Dios cuando somos justificados en Romanos 5:1. Primero tenemos que obtener esta paz por medio de la justificación y el perdón de los pecados y después Dios nos dará la paz sobrenatural para afrontar la vida
y los problemas que existen en esta vida. Y con eso terminamos, así que el resumen que hemos visto hoy es lo siguiente. Los fuertes en la fe, como decía en el capítulo 14, tienen que soportar las flaquezas de los débiles. Esto indica que tenemos que poner un límite bajo la sabiduría de Dios para saber cómo ejercer nuestra libertad en Cristo. Por lo tanto, no debemos de agradarnos a nosotros mismos, sino al prójimo. Y el ejemplo más claro es el ejemplo de Jesús. Por tanto, debemos hacer como Él hizo, negándonos a nosotros mismos. La palabra de Dios se escribió para tener esperanza. Debemos, por lo tanto, recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo lo hizo para la gloria de Dios. Vemos también cómo Jesús fue el Mesías para el pueblo judío con el fin de cumplir las promesas de Dios hechas a los patriarcas y en consecuencia también es el Mesías del pueblo gentil. Todo esto, una vez más, Pablo lo sustenta con escritos bíblicos, donde tenemos la esperanza para demostrar que el mensaje de la inclusión de los gentiles por medio de la fe en el Mesías es parte de las promesas que Dios hizo a los patriarcas. Y con esto, hermanos, terminamos el episodio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Como siempre, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis mandar un mensaje o escribir un comentario y yo responderé lo antes posible. Muchas bendiciones y nos vemos la semana que viene.